Hola mis amados hermanos en Cristo Jesús, Dios les bendiga. Gracias por permitirme llegar hasta sus casas con este mensaje de la palabra del Señor. Este canal ha sido creado con el propósito de bendecir a las personas con el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez a usted, amigo, que nos está viendo en esta oportunidad, Dios quiere bendecir también su vida, su casa, su familia. Así que quédese con nosotros para que reciba el consejo de la palabra del Señor. Y voy a invitarle que vayamos a la palabra de Dios en esta oportunidad, en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Dice así la palabra del Señor: no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Amén. Vamos a orar para que Dios sea hablando por su palabra en nuestras vidas. Amado Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos que tú nos hables por tu palabra, que tú nos ayudes a entender, que tú nos enseñes. Queremos ser hacedores, poner en práctica lo que tú nos dices en las Sagradas Escrituras. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy quiero hablar sobre el tema la oración según el modelo bíblico. Hace algunos meses recuerdo que grabé un mensaje sobre 3 principios para la oración. Y en este mensaje recuerdo que estuve compartiendo acerca de lo que el Señor Jesús nos enseña, de cómo debemos orar. Y es importante tener en cuenta 3 cosas. Primero, que no debemos orar como los hipócritas. O sea, nuestra oración debe ser sincera, espontánea para el Señor. En segundo lugar, debe ser una oración que no sea llena de vanas repeticiones, es decir, que no terminemos rezando o repitiendo una misma cosa. Y en tercer lugar, nuestra oración debe ser en secreto. Ahora, esto no significa que no podamos orar en público, pero nuestra oración debe ser aquel lugar donde nosotros escogemos para ir a estar en la presencia de Dios. Y si miramos en el pasaje que acabamos de leer al iniciar este mensaje, el apóstol Pablo también nos está haciendo una recomendación de cómo debemos orar. Y es importante que la Biblia nos enseña que el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que Él puede recompensar a los que le buscan. Y para podernos acercar a Dios se necesita de fe, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es la fe? La fe significa creer en Dios. La pregunta es, ¿crees en Dios? Es posible que algunas personas se acerquen a Dios simplemente porque ven a otros, o porque dicen a estas personas Dios los escucha, entonces quieren usar a los creyentes para que oren por ellos, para presentar sus peticiones delante de Dios. Pero cada uno de nosotros podemos venir delante de Dios y Dios nos va a escuchar igualmente, porque la Biblia dice, el que hizo el oído no oirá. Por supuesto que Dios va a escucharnos, y Dios escucha a todas las personas, de manera que cada uno de nosotros podemos venir de manera libre y espontánea en el momento que queramos, y vamos a derramar nuestro corazón, porque eso es lo que Dios quiere, que entreguemos nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras ansiedades delante del Señor. Y quiero decirle algo de antemano: Dios conoce todas nuestras necesidades, Él conoce nuestras peticiones y conoce las palabras que nosotros vamos a decir incluso antes que las mencionemos. Y eso es lo que dice la palabra del Señor, que aún no han salido las palabras de nuestra boca y el Señor ya las sabe todas. Así que, teniendo en mente esto, vamos a analizar en detalle lo que dice el apóstol Pablo acerca de este pasaje. Y es que Pablo dice 5 cosas, o mejor 4 cosas en este texto, y Jesús añade una más que es bien importante y vamos a tenerla en cuenta. La primera es, dice el apóstol Pablo, no se aflijan por nada. Ahora, este versículo es equivalente a lo que dice Mateo 6:25, donde dice la palabra del Señor, que no se preocupen, que no se angustien. Dice la Escritura, ¿por qué se afanan? Por el vestido, por la comida. No se afanen, no se preocupen. Dice la Biblia, miren las aves del cielo, no trabajan, no hilan, no guardan en granero, y sin embargo Dios las alimenta. ¿No valen ustedes más que las aves? Son palabras textuales del Señor Jesús. Entonces, de manera que la recomendación que el apóstol Pablo nos hace es exactamente las mismas palabras. No se preocupe. Si tienes ansiedades, descansa en Dios, espera en el Señor y ve delante de Dios, porque como crees en el Señor y tienes fe que Él puede hacerlo, Dios va a dar respuesta a su oración y a mi oración. Porque Dios no hace excepción de personas. En segundo lugar, dice el apóstol Pablo en ese mismo versículo, preséntenlo todo a Dios en oración. Y esto es bien interesante, bien importante. ¿Y por qué Pablo lo dice?
Porque la Biblia nos enseña que Dios tiene especial cuidado de nosotros. Eso dice la Escritura en 1 de Pedro 5:7. Dejen todas sus preocupaciones a Dios porque Él se interesa por ustedes. Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, qué importante es que todo lo llevemos a Dios en oración. Cualquiera que sea la petición, cualquiera que sea la necesidad, presentémosla delante del Señor. Tercer lugar, pídele, dice el apóstol Pablo. Algunos sienten temor de pedir a Dios y piensan que es inapropiado, que no es lo correcto pedirle a Dios. Quiero decirle, sí, es importante que tengamos en cuenta que tenemos un Dios que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. De manera que Dios pueda darnos cualquier cosa que le pidamos. Por supuesto, si es conforme a su voluntad. Pero Dios sabe qué son las cosas buenas que necesitamos y sabe qué es lo que realmente nos debe dar. Así como un padre sabe elegir y escoger bien qué le puede dar a sus hijos y qué no le debe dar. Porque uno pudiera darle muchas cosas a sus hijos, pero ¿realmente les conviene? Es la pregunta, ¿cierto que no? Uno tiene que analizar, de manera que Dios, hay oraciones que seguramente no va a contestar o no va a responder porque no necesariamente es lo que estamos necesitando o no es lo que nos conviene. El lugar número 4. Dice el apóstol Pablo, denle gracias. Esto es bien importante porque muchas veces nos acostumbramos en la oración, o así lo aprendimos de la iglesia tradicional, solamente a decir, pídele a Dios, pídele a Chuchito, pídele. Y solo es pida, pida y pida. No, solamente no basta con pedir, también es necesario dar gracias. Y la Biblia nos dice en el libro de Tesalonicenses 5:17, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. Y en el Salmo 100 dice la palabra del Señor que entremos por las puertas, por los atrios de la casa del Señor con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, darle gracias, engrandecerlo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces démosle gracias a Dios. Qué importante es que tengamos en cuenta esto, que no solamente es pedir, sino también dar gracias. Y agradecer a Dios por su fidelidad, porque aún dice la Biblia, Él hace que el sol salga sobre buenos y malos y hace que llueva sobre justos e injustos. Y el lugar número 5, y estas son palabras textuales del Señor Jesús, ponerse de acuerdo en lo que se va a pedir. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque a veces mientras estamos nosotros orando, cuando oramos principalmente en un grupo, muchas veces mientras estamos orando, vemos que uno pide por una cosa, el otro pide por la otra. Mientras una persona está orando, Señor, provee el alimento, el otro está pidiendo para que el Señor le dé la provisión económica o para que le provea un empleo. Y entonces cuando estamos orando parece que se hace una mezcolanza de oraciones, pero realmente cada uno está orando de manera individual. Es decir, no hay un acuerdo. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo, vamos a leerlo, Mateo 18, 19 y 20. Esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mira las palabras que dice el Señor Jesús. Que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra para pedir acerca de cualquier cosa en oración, dice, nuestro Padre que está en los cielos nos lo dará. ¿Y por qué no lo dará? Porque dice el Señor que lo estamos pidiendo en acuerdo. Eso significa que la persona que está conmigo orando está en un mismo sentir. Y entonces mientras estamos orando, la oración va a tener respuesta porque los dos estamos pidiendo por una misma cosa y estamos en un mismo sentir. Por ejemplo, vamos a orar por una persona que está enferma. Entonces, mientras yo estoy orando por esa persona, Señor, gracias por la sanidad en la persona que estamos orando, por fulano de tal, la otra persona dice, sí, amén, Señor, porque es tu palabra la que lo dice, y Él está respaldando todo el tiempo, pero es importante que los dos estén creyendo por lo mismo, porque Dios se va a glorificar, porque Dios es fiel y porque Dios responde en nuestras oraciones. Entonces, qué importante es que tengamos en cuenta estas recomendaciones para la oración. Así que, para finalizar, quiero orar por cada uno de ustedes, que sea Dios bendiciéndole cualquiera que sea la necesidad, la petición de su corazón. Dios es fiel y Dios puede orar de la manera que no alcanzamos a imaginar, porque Dios es poderoso para hacerlo. Así que oro, amado Dios, gracias.
Gracias por los que han recibido tu palabra, Señor, porque tú conoces las vidas de cada uno de ellos, sus corazones. Tú sabes qué está haciendo falta en sus hogares, en sus vidas. Aquellos que tal vez están enfermos, oro, Señor, que seas tú sanándoles. Aquellos que tienen un problema económico, oro que seas tú proveyendo las finanzas. Señor, cualquiera que sea la situación en los hogares, tal vez un conflicto familiar, que seas tú estableciendo tu señorío en las vidas de ellos para que la paz de Cristo repose en sus corazones. Gracias por la sanidad, por la respuesta a sus oraciones, a sus peticiones, y cualquiera que se acerque a ti, Padre Santo, va a ser recompensado y bendecido por cuanto ha puesto su fe y su corazón en ti. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mi amado hermano, estimado amigo, Dios le continúe bendiciendo. Si Dios lo permite, nos vemos en otra oportunidad. Amén.